Adelante, maestra. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, Caro, y pues muchas gracias a la facultad por año con año llevar a cabo este evento que de alguna manera nos ayuda a dar una sacudida en la ciudad a nivel intelectual y pues también nos sirve de oportunidad para ver qué es lo que están trabajando los compañeros y es excelente. Bueno, voy a compartirles la pantalla. Creo que no se compartió por parte de ustedes, ¿cierto, Caro? ¿Paso mi presentación? Sí, maestra, por favor. Okay, vale. Ok, ¿ahí ya se ve? Sí, maestra. Excelente. Bueno, pues es una ponencia poco característica para aquellos de ustedes que han tomado clases conmigo o que han asistido a otras de mis ponencias, porque hace más de 10 años que no trabajo en temas de ética y de ciencias políticas. En general, me enfoco más en el trabajo lógico y de filosofía de la ciencia. Pero el trabajar en un área de la filosofía pues no nos exime de ser críticos de problemáticas que nos afectan todos los días. Y el tema de derechos humanos es uno que pues para mí fue muy personal en algún momento, sigue siendo desde luego, desde entonces no se desactivó ese interés. Y lo trabajé muy de cerca cuando estaba trabajando en mi licenciatura en ciencias políticas. Entonces, pues cuando vi que era el tema de parte de los temas de este año, pues sí, no dudé en tratar de dejar mi granito de arena o bien mis 2 pesos. Y es una ponencia muy básica, es más o menos como nociones introductivas a la filosofía de los derechos humanos, que es un área muy concreta, muy específica, pero también, bueno, pues un poquito de mi experiencia en cuestiones de activismo pues me ha ayudado para entender cómo a veces el aspecto crítico o bien el aspecto teórico pues desmerita mucho las necesidades inmediatas. Entonces, pues ya sin más, el título es esto, tiene 3 conceptos grandes o 3 nociones fuertes: la noción de verdad, la de consenso y todo este abordaje inmenso de los derechos humanos. Cuando hablamos de verdad, tradicionalmente el tema de verdad esto es debatible lo que les voy a decir, pero muy seguramente es el tema más importante en la filosofía o tal vez al que le hemos abonado más a lo largo de la historia, ya sea aceptando algún tipo de verdad, rechazando que existe la verdad, rechazando que tenemos un acceso a ella o tratando de explicar de qué manera se constituye o cómo en dado caso pudiéramos llegar a ella ya en el año 3500, ¿no? Entonces, desde distintas áreas de la filosofía, en distintos momentos históricos, desde muy diversos problemas, le abonamos a este discurso de la verdad. Y verdad tradicionalmente se ha entendido como este acceso a la objetividad por medio de nuestros juicios, como ese empalme de 2 dimensiones, esa coincidencia de lo teórico y de lo práctico, por así decirlo, y para justificarla, pues se toman distintos enfoques, desde la epistemología, desde la filosofía de la ciencia, desde la metafísica. Verdad casi siempre se ha abordado desde una perspectiva correspondista o desde la teoría de correspondencia. Esto es que la realidad y nuestros juicios de la realidad corresponden o están empatados. Entonces, si yo tengo una teoría o si yo hago un juicio sobre algún objeto y ese objeto realmente refleja lo que mi juicio dice, entonces tengo un pedacito de verdad, tengo un juicio de verdad. Esa era como la perspectiva clásica de la verdad, ¿no? La teoría de la correspondencia. El detalle es que tiene un problema muy fuerte esta forma de ver la verdad y implica que de alguna manera yo ya puedo discernir cuando un juicio es verdadero. O sea, que yo puedo ver la realidad y ver mis enunciados de la realidad y decir, sí, empatan. Ahí hay un pequeño detalle o un inmenso detalle dependiendo de si son de medio lleno o medio vacío, en tanto a la inmensa laguna epistémica y posiblemente metafísica que tenemos cuando enfrentamos la verdad. Entonces, a lo largo de la historia de la filosofía han surgido distintas formas de acercarnos a este concepto y
una de las posturas más accesibles o tal vez la más común, la más práctica, es la postura coherentista. Aquí ya nos exige que mi juicio sea exactamente equivalente o que corresponda propiamente a la realidad. Se exige nada más que dentro de un sistema de juicios tengan coherencia y ahí surge una verdad sistemática. Es una verdad artificial, es una verdad que pertenece totalmente a un sistema concreto, es un constructo de alguna manera, pero es algo más accesible, porque esto de presuponer que yo puedo accesar a la verdad de una manera objetiva y pura, sin intervenciones, sin corrupciones, pues ya es una, es una pequeña trampa, ¿no? Y por medio de la coherencia se destapa un argumento muy peculiar. Desde la epistemología y desde la lógica se identifica como falacia democrática o falacia consensual, eh, o apelación a la mayoría también puede ser, cuando decimos que lo que diga la mayoría es cierto o que algo es mejor porque la mayoría así lo cree. Desde epistemología y desde lógica, pensar que la verdad tiene algo que ver con un consenso poblacional es un error garrafal. Y hay muchos filósofos que nos explican de manera muy clara y al parecer muy contundente por qué es una falsa equivalencia. Eh, el consenso se puede lograr de manera forzada, el consenso se puede lograr también por errores o por ignorancia. Entonces, es posible que toda una población tenga consenso sobre un detalle y que ese detalle no sea una representación objetiva de la realidad, ¿no? Entonces, tradicionalmente se ha negado eso, pero cuando entramos en terreno de cuestiones morales, de cuestiones éticas, de tradiciones, entonces ahí ya cambia un poquito la expectativa que tenemos de la verdad. Entonces ahí ya no estamos hablando del mismo tipo de verdad. Y por ahí me gustaría empezar la plática, contextualizar este tono de verdad a las necesidades del discurso de los derechos humanos. Entonces, no es la misma verdad que está buscando un físico en el laboratorio, no es la misma verdad que está construyendo Aristóteles en su sistema silogista, es algo un poquito diferente. Entonces, pues vamos a entrar a la discusión. Ok. Voy a abordar 3 puntos. El primer punto es tratar de entender un poquito la cuestión de la definición, es visualizar cómo se define la noción de derechos humanos para ver si a partir de ahí podemos arraigarla o el término más correcto sería enraizarla en la realidad, ¿no? O en un contexto específico realista de la práctica. Eventualmente pues vamos a acabar haciendo esta pequeña identidad con todos los errores categóricos que implica de verdad y consenso, y luego vamos a ver los problemas que acarrea este tipo de consenso. Bueno, entonces empezamos por esta idea de qué son los derechos humanos. Vamos a tratar de definir un poquito los derechos humanos. Y bueno, en un sentido muy general, así el más mínimo, en el que menos filósofos van a estar en desacuerdo, es este. Esta es una idea muy sencilla, muy básica. Y bueno, ojo, cabe mencionar que esta es una definición que parte de la filosofía de los derechos humanos. Si yo busco en la Declaración de las Naciones Unidas algún detalle o en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a lo mejor no es del todo equivalente a esto. Esto es más bien un fundamento teórico para generar el resto del discurso. Entonces, de acuerdo al consenso dentro de la filosofía de los derechos humanos, pudiéramos asentir esto, que los derechos humanos son normas que aspiran a proteger a toda la gente en todo lugar de los abusos políticos, legales y sociales. Eso es como en lo que podemos estar de acuerdo, ese es como el terreno en común. Pero se complica mucho la situación. La filosofía de los derechos humanos, pues ya por ser una filosofía de no da por hecho las situaciones, las cuestiona. Entonces cuestiona la existencia, el contenido, la naturaleza, la universalidad y desde luego la justificación. Y bueno, pues pasa también a las cuestiones prácticas del estatus legal de los derechos humanos.
Y entre otras preguntas ya tal vez menos definitivas surgen estas que les planteo en la lista de acá de abajo. ¿Cuál es la forma correcta de conceptualizarlos? Si es que hay una forma correcta, ¿no? También se cuestiona eso. ¿De qué manera se pueden basar? Ahorita utilizaba la palabra enraizar, así como aterrizar en la realidad. ¿Qué derechos cuentan como derechos humanos? O sea, hay muchos derechos. ¿Cuáles cuentan como humanos y cuáles son simplemente derechos? ¿O cuáles son derechos de segundo orden? También eso entra. Y bueno, si es posible, esa es una pregunta metafísica. Si es sostenible, esa es una pregunta lógica. Y si es deseable, ahí ya entramos un poquito en el terreno deontológico, un relativismo de los derechos humanos. Entonces, alrededor de esto se gesta la filosofía de los derechos humanos, se complica bastante muy pronto y todo esto es para tratar de entender un rango más amplio de esa definición que les planteaba en la diapositiva anterior. Existen otros criterios. Aparte de esa definición, se plantean estos criterios. El 1 y el 2 son los criterios que están bien asentados. El 3 y el 4 ya nos invitan a más discusión. Bueno, primero que nada hay que aclarar, derechos humanos son derechos. Eso implica que generan responsabilidades también. O sea, recibes el derecho, pero también te genera una cierta responsabilidad. Entonces, en ese sentido, pues no vale la pena decir que nada más voy a recibir algo o que nada más estoy obligada a hacer algo. Necesito tener esa duplicidad que tiene el abordaje de un derecho en un sentido general. También, bueno, se considera que son plurales, que hay una cierta pluralidad en los derechos humanos. Esto es que no hay uno solo, o sea que no es factible reducir todos los derechos humanos a una sola categoría o a un solo patrón de derecho. Y ahí hay consenso. En las siguientes ya empezamos a ver un poquito de dificultad. Universalidad. Todas las personas humanas vivas entran dentro de este recibir de derechos humanos, ¿no? Dentro de este merecer del derecho humano. No un tipo particular de persona, pero esto implica, o sea, ya hablar de universalidad implica un cierto tipo de existencia independiente en torno a los derechos humanos. Por ejemplo, si presuponemos que la gente tiene derechos humanos independientemente de las prácticas o de los contextos específicos, entonces, pues ya ponemos en riesgo la universalidad, porque el derecho al voto lo tenemos todos, pero a la vez lo tenemos nada más cuando somos adultos. Entonces, si tienes 8 años, pues no vas a poder emitir un voto. A pesar de que es tu derecho como ciudadano, todavía no se activa por completo esas disposiciones ciudadanas, ¿no? Hasta que cumples una cierta minoría, dependiendo de la constitución de cada país. Tenemos derecho al desplazamiento, al movimiento espacial, pero no cuando estás en prisión o no cuando estás, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo del término, pero cuando tienes que estar encerrado en tu casa por algún proceso judicial. Arraigo domiciliario, creo. Y cuando hablamos de derechos de grupos vulnerables, pues no se va a extender a todos los humanos, se va a extender nada más a los humanos que pertenecen a ese grupo. Entonces, si hablamos de los derechos de la mujer, ahí ya entramos en un contexto más o menos delimitable. Si hablamos, por ejemplo, de derechos de algún grupo étnico, entonces si tú no perteneces a ese grupo étnico, ya no vas a ser receptor de ese derecho humano. Entonces la cuestión de la universalidad aplica a todas las personas humanas vivas, pero a la vez puede contextualizarse. Entonces esto es algo que invita mucho a la labor académica, porque si decimos que es para todos, pero hay contextos en los que no todos, entonces, ¿cuáles específicamente? Porque de aquí pueden surgir patrones opresivos, o sea, de aquí se pueden llevar a cabo prácticas que no entran dentro de un esquema permisible o aceptable a un nivel ético. Y bueno, otro detalle es que los derechos humanos son de alta prioridad. Cuando hablamos de una competencia o de una contraposición, por ejemplo, de la aplicación de algún derecho humano,
y que estén en la misma situación compitiendo con la estabilidad o con la seguridad de algún país, con la autodeterminación individual o nacional, o bueno, aquí les pongo también prosperidad nacional, global. Entonces, ahí los derechos humanos deben de tener prioridad por encima de los intereses que se acaban de mencionar. En principio, al menos, ¿no? En principio, los derechos humanos deben de estar como prioridad por encima de todas estas otras cosas. En principio, si llevamos una buena práctica de derechos humanos, entonces los intereses nacionales, personales, internacionales deberían de ser derivados de esas buenas prácticas, de manera que no surgiría una competencia de prioridades. Pero pues en la realidad no funciona así, ¿no? Y también sabemos que aunque esto sea un bonito principio, en la práctica no funciona. Es justo al revés, por eso hay denuncias de violaciones a los derechos humanos, porque no reciben la alta prioridad que merecen en principio. Y bueno, a pesar de este detalle, a pesar de que se les considera de alta prioridad hacia adentro de los derechos humanos, hacia adentro del sistema o de toda la lista de derechos humanos, hay variación en la prioridad. Entonces, si yo tengo una situación en la cual privacidad y vida están en competencia, generalmente se le va a dar más prioridad a la cuestión de la vida. Entonces, son de alta prioridad los derechos humanos, pero hacia adentro también tienen una cierta escala. Y bueno, estos son criterios adicionales que nos sirven para entender la cuestión de la definición. Y bueno, ojo, si entendemos la definición de derechos humanos, entonces ya podemos pasar al terreno del discurso de la verdad. Porque para poder analizar un juicio veritativo, necesito tener bien construido el aspecto definicional. Y a partir de aquí ya vemos que estamos en riesgo de no poder pasar a ese momento, porque cuando menos el criterio de universalidad y el de alta prioridad, pues van a estar sujetos a debate dependiendo de lo que se contraponga. También consideramos adicionalmente, bueno, pues hemos escuchado que los derechos humanos son inalienables, pero en academia se debate si es realmente el hecho de que son inalienables o si son solamente muy difíciles de perder. Por ejemplo, ahorita comentábamos, si entras a prisión, pierdes el derecho de desplazamiento mientras estés cubriendo esa sentencia. Entonces, de esa manera, hay ciertos derechos que se suspenden o que se detienen o bien que se erradican dependiendo del contexto específico. Entonces, hay contextos que hacen permisible relajar un poquito este criterio o esta consideración adicional. También se debate si los derechos humanos deben de ser expresiones mínimas o de qué tipo deben de ser. La mayoría de los autores están de acuerdo en que deben de ser mínimos en el sentido de que un derecho humano no debe de exaltar ideales, más bien debe de ser algo realista y un estándar modesto de vida. Por ejemplo, debería de ser un derecho humano el acceso al arte. Qué bonito sería, ¿no? A mí me fascinaría que todo mundo tenga acceso a una, no sé, a una canción bonita, a una pintura hermosa, a la escultura, incluso poder involucrarte tú en una cuestión artística. Y decimos, pues sí, debería de ser un derecho, ¿no? El arte es tan bello y es tan sublime y nos permite involucrarnos en tantas cuestiones. Para empezar, habilita la expresión individual, ¿no? Entonces es tan genial que no debería de ser un derecho humano. Bueno, según el discurso académico, no, porque a pesar de que es una excelente idea, hay otras prioridades. O sea, el hecho de que necesitemos pelear por la vida o pelear por la privacidad o pelear por recibir un juicio justo, ponen como prioritarios esos momentos, esas expresiones mínimas de modestia de vida, que por ejemplo el derecho al arte. Y todo esto es debatible, todo esto se debate muchísimo en academia, pero más o menos va por ahí la cosa, ¿no? Esto de si deben o no ser mínimos todavía se está contendiendo, pero generalmente se cede por las prioridades inmediatas y especialmente por la gente que ya está enfrentando una situación donde su vida está en riesgo.
Entonces, no te preocupas tanto por el arte, te preocupas por mantener a esta persona con una cierta dignidad de vida. También, bueno, está este debate de la reflexividad. ¿Deben de ser los derechos humanos reflexivos de derechos o normas morales? ¿O deben de ser reflexivos de derechos legales? Aquí hay un detalle interesante. Si hay una cierta tradición en algún contexto cultural específico que motiva la creación de una norma, esa norma moral debe de ser reflejada en la construcción de derechos humanos, sí o no y por qué. Eso es lo que se debate, especialmente considerando el aspecto tradicional y el contexto particular al que pertenece una tradición. Si en una parte del planeta se lleva a cabo una tradición que está directamente opuesta a otra tradición de otro lado del planeta y decimos que los derechos humanos nos aplican a todas las personas vivas, entonces, ¿qué hacemos con eso, no? O sea, ¿qué hacemos con ese detalle de lo relativo que es la cultura y la tradición? ¿Deben de ser reflexivos de derechos legales? Bueno, pasa lo mismo. Las constituciones tienen variaciones. No todas las constituciones, no todas las cartas legales de los distintos naciones-estado funcionan de la misma manera. Entonces, si yo voy a demandar que mis derechos humanos estén reflejados en algún documento legal, entonces ya no estoy hablando de una cierta universalidad. Y eso nuevamente me pone en un contexto que requiere atención caso por caso y ya esa declaración universal pues no sirve tanto. Otro detalle, muy similar al anterior, ¿debe la ley internacional reflejar directamente estas cuestiones de derechos humanos? Es decir, ¿debe de entrar a manera de un mandato para generar un precedente, para que eventualmente en algún contexto específico se apoye uno en esa justificación? ¿Debe o no ser así? Y aquí la consideración tiene mucho que ver con el último aspecto que vamos a manejar en esta plática. Entonces, lo voy a dejar entre paréntesis y ahorita regresamos a ese punto. La pregunta de si existen o no existen los derechos humanos y de qué manera existen es súper importante al momento de que vas a hacer una denuncia. Y claro que no te vas a poner en el momento que vas, no sé, a la CNDH o que vas a previas a poner una denuncia, no te vas a poner a debatir, oye, es que los derechos humanos existen de esta y de esta manera. No, pero eventualmente te da un sustento en tu defensa, o sea, te permite plantear desde la teoría las razones, especialmente si son razones válidas, si son razones que funcionan, que tienen una cierta coherencia y te permiten generar una defensa un poquito infalible. El problema es que pues si estás lidiando con una institución corrupta, entonces sea falible o infalible, pues no es muy importante. Aquí lo importante es que estamos trabajando esto desde la filosofía de los derechos humanos y desde ahí necesitamos perfilar claramente la base de la que estamos hablando. Y una de las prioridades que se ha dado en este discurso es tratar de entender de qué manera se manifiestan. Y surgen muchos detalles prácticos bien interesantes. Por ejemplo, se manifiestan como normas, bueno, eso ya está implícito, ¿no? De hecho explícito en la primera definición. También se dan como promulgaciones nacionales o internacionales, es decir, están expresados en las constituciones, también eventualmente se pueden plasmar ya como normas particulares de alguna región, de alguna zona, y también se plasman como costumbres y se plasman también como decisiones jurídicas. Después de algún proceso de corte, se llega a algún veredicto y de ahí se hace una reflexión que puede generar un derecho humano o que puede generar la necesidad de explicitar este constructo. El detalle es que si los derechos humanos existen de esa forma, o sea, si esa es la manera en que se manifiestan en nuestra realidad, hay detalles importantes que abordar. La promulgación de leyes no es suficiente para generar una existencia por este detalle de que las leyes son contextuales.
existen distintas jurisdicciones en las que se puede actuar una ley, ¿no? Y este detalle pues nos genera una contingencia práctica, y la contingencia, siendo que no es un gran problema teórico, pues sí, desde luego es un problema práctico, ¿no? Es un problema que al momento de actuar a partir de un sustento del derecho humano puramente en virtud de un precedente que no es parte de tu contexto inmediato, pues entonces puede ser una defensa muy débil. Entonces se busca la manifestación del derecho humano en otros aspectos. Gran parte de la literatura se enfocó en este segundo aspecto. Por ahí en los 80s, 70s, 80s hay mucho trabajo académico alrededor de esto. Y era encontrar como las raíces de los derechos humanos en los procesos de decisión humana. El problema es que si en alguna comunidad se decide a favor de algún detalle o de algún derecho humano o de alguna acción, de alguna tradición, y esa decisión no es unánime, entonces vas a tener ahí distintos miembros de tu sociedad o de ese contexto que no estén de acuerdo en la recepción o en la manifestación de ese derecho humano, particularmente en la práctica de ese tipo de normas. Entonces, si tienes un desacuerdo, nuevamente pones en riesgo la universalidad, y si de ahí va a depender que se manifieste a futuro un derecho humano, entonces tienes ahí un pequeño detalle, un pequeño hueco. Y la manera en que se trató de resolver este problema del desacuerdo es por medio de este tercer punto. Y aquí les pido mucha paciencia, especialmente a los que vengan de fuera de filosofía, porque pues luego estos rollos se ponen medio extraños. Pero el tercer punto lo que trataba de hacer era tomar prestado un proceso de justificación viejito, más o menos obsoleto, de la epistemología, y trataban de identificar la manifestación del derecho humano a partir de una justificación. Entonces, antes de entrar a detalle en esto, plantear que una justificación en epistemología es eso que lleva, es ese proceso transformador que sufren mis creencias al momento que se les somete a la evidencia y a la racionalidad y se conviertan en conocimiento. Desde una postura clásica de la epistemología, esa transformación requiere verdad. Y es esa verdad viejita que les platicaba hace rato, ¿no? El tipo de correspondencia. Si mis creencias son verdaderas y las puedo justificar, entonces dejan de ser creencias y se convierten en conocimiento. Esto implica que el conocimiento tiene un requisito de verdad, o cuando menos tiene una interdependencia bien fuerte con lo que sea que es la verdad. En epistemología esa idea pues está muy contendida, todavía hay gente que piensa de esa forma, pero pues yo creo que ya la mayoría de los epistemólogos andamos en otro viaje y realmente rechazamos que el conocimiento necesite verdad, porque la verdad no sabemos dónde está. A lo mejor ahí está, pero es difícil si no hablamos de una verdad construida en un sistema, pues no sabemos si la podemos determinar todo el tiempo. Entonces es curioso que desde la filosofía social y desde los problemas éticos y morales se retome una herramienta epistemológica que a la misma epistemología no le funcionó. Entonces, ahondando un poquito más en los argumentos de estos autores, me topé un autor en particular que me lo dejó un poquito más claro. Y resulta que esto que les comentaba hace ratito, cuando hablamos de verdad, cuando hablamos de justificación desde un ámbito moral, ya la noción de verdad queda mucho más relajada. Entonces ya no lleva esa carga platónica de estar en otra dimensión o de ser una supraobjetividad. Ya es más bien un reflejo documentable de las prácticas sociales y en este caso en particular de esos valores morales que pueda tener algún grupo en particular. Entonces ya con eso pues me quedé un poquito más tranquila y ya empecé a entender más el proceso de justificación que se propone en número 3. No estoy satisfecha, pero pues ya un poquito menos alerta, ¿no? Los derechos humanos existen sí y solo sí. Hay razones fuertes para justificar la creencia en dicho derecho humano. Y esas razones fuertes parten de la permisibilidad en un contexto específico
en torno a alguna práctica o en torno a algún valor moral. Por ejemplo, es moralmente indeseable involucrarse en tortura y se deben aplicar medidas de protección para evitarlo. Entonces, si en este contexto yo tengo razones que sean, que al momento de presentárselas a alguien le digas, mira, ¿qué crees? La tortura genera esto en la persona, o sea, le genera este sufrimiento, no es muy útil para generar testimonios, porque como les duele tanto, pues ya lo que quieren es que se acabe y te dicen que sí mataron a la persona y que el cuerpo está enterrado en tal lado, a pesar de que no es cierto, ¿no? Entonces, ya una vez que les desglosas todos estos detalles racionales con un fondo o con un trasfondo moral, se espera que la persona a la que le estás comunicando este detalle diga, wow, sí es cierto, tienes razón, tu argumento es infalible. Entonces, estoy de acuerdo contigo, vamos a involucrarnos en esta práctica de derechos humanos. Y mágicamente se esperaba que así funcionara. El detalle es, bueno, es una cita larga, pero se me hizo importante. No se trata simplemente de intentar identificar un consenso moral preexistente, es decir, no se trata de ir a ver qué cosas ya están aceptadas en alguna comunidad o en algún país o en alguna región. Más bien se trata de crear un consenso, y ojo aquí con la palabra crear, o sea, de generar algo que no estaba, que pudiera apoyarse en razones morales y prácticas muy plausibles, al grado de que te convencen. Este enfoque requiere un compromiso con la objetividad de tales razones y presupone también, esto no incluye la cita, pero presupone un agente epistémico ideal. O sea, presupone que estás hablando con una persona racional en ese sentido viejito de que están listos para recibir la información de la mejor manera. Y al menos yo no soy ese tipo de persona, ¿no? De lunes a martes puedo andar con otro humor. Entonces presupone mucho. Si las razones morales existen independientemente de la construcción humana, pueden, bueno, cuando se combinan con premisas verdaderas acerca de las instituciones, problemas y recursos naturales, pueden generar normas morales diferentes a las actualmente aceptadas o promulgadas. Y aquí está así como que el punch de la cita, ¿no? La Declaración Universal sigue exactamente este supuesto. O sea, esa era la motivación o al menos la expectativa más bien detrás de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Llevar este papel a distintos contextos y esperando una racionalidad para absorber ese contexto y decir, sí, estoy de acuerdo absolutamente. Qué mal había estado anteriormente. Gracias por favor por traerme esta nueva sabiduría. De manera que el constructo de derechos humanos obtiene un estatus veritativo favorable mediante un esfuerzo de divulgación y esto pues logra consenso, esto genera consenso. Como es un proceso de justificación y como todas las evidencias que se le están presentando a la persona son razonables, entonces todo ese proceso se considera un pedacito de verdad, ¿no? O se considera un acceso a algún tipo de verdad. Y como lo que logran es consenso, entonces aquí es donde surge esa cosa horrible que a muchos epistemólogos les da dolores de cabeza, que es identificar verdad con consenso, o bien considerar que, al menos en materia de derechos humanos, la verdad funge como un consenso. Pero ¿cuál es el costo de hacer esto? Bueno, las declaraciones y los tratados de derechos humanos tienen como objetivo cambiar las normas existentes, no solo describir el consenso moral existente, que es más o menos lo que abordaba la cita anterior. Bueno, vamos a ahondar un poquito más en la cuestión del costo. Esto se vuelve un consenso forzado, o sea, no es un consenso genuino en el sentido de que la persona que está recibiendo esta información o la persona a la que se le está reformando su código moral no está del todo de acuerdo, está más bien siendo convencida, ¿no? Entonces este argumento, más que un argumento lógico, es un argumento retórico, es un argumento que busca la persuasión. Y bueno, aquí entra, bueno, este tipo de temas ya los estarán explorando más en otras ponencias con temas mucho más elevados y con mucho mayor detalle y más seguimiento contemporáneo,
Pero uno de los riesgos de este tipo de discurso, de verdad como consenso, como respaldo a la existencia del derecho humano, nos lleva a este tipo de argumentos de cosmopolitanismo negativo, en el sentido negativo, porque en algunas corrientes es algo favorable, particularmente en este contexto no es algo favorable, porque presuponen que las comunidades específicas del mundo tienen algunas características o pueden lograr suprimir sus características particulares para dar a luz características generales, particularmente aquellas que sean más similares al contexto que se les está imponiendo. Entonces, presuponen que no hay una historicidad, o sea, que no hay una construcción histórica, una revelación histórica, una manifestación histórica de la cultura que son homologables, y ese es un problema inmenso, ya sea porque es un argumento muy ingenuo, o sea, pensar que todos somos ciudadanos del mundo y todos nos llevamos bien, o por la razón más peligrosa, se esté generando una asimilación cultural. Entonces, ¿en qué fallamos? Si íbamos tan bien, o sea, queríamos entablar ese discurso que nos permita tener esos mínimos para tener un acceso a una vida digna. Entonces, ¿cómo fue que caímos en este detalle? ¿No? ¿En qué momento de todo ese discurso llegamos a la asimilación cultural? Bueno, la propuesta de los autores desde más o menos como 80s, 90s, y desde luego pues desde entonces es una tendencia, ha sido pues girar más hacia eso, esa cosa particular, ese aspecto cualitativo que hace al individuo, a la cultura, al grupo, ser distintos, ¿no? Entonces, a esas cuestiones, a esos aspectos no esenciales en lo absoluto, pero propios de sus prácticas locales. Entonces, la definición del derecho humano busca un consenso, busca una verdad, pero ya no a partir de un consenso global que llegas y se lo aplicas. Entonces, ya no desciende el consenso en la comunidad. A partir de la comunidad surge una nueva noción de consenso. A partir de esa agencia, a partir de la manera en que se manifiestan las acciones humanas de manera activa, entonces aquí es una agencia activa, cabría mencionar. Anteriormente también había agencia, pero era pasiva, porque está recibiendo sin quejarse esa imposición. Ahora es una agencia activa. Y bueno, esa actividad se manifiesta, se aclara un poquito más a partir de la noción de autonomía, ¿no? Entonces, la nueva justificación de la existencia de derechos. Hay un micrófono por ahí salido. Les pedimos a nuestros asistentes que por favor apaguen sus micrófonos. Gracias. Gracias, Caro. Entonces, la justificación ahora se va a plantear a partir del valor único de la agencia humana y de la autonomía. Se le llama agencia normativa porque a partir de esas capacidades de agencia que tenga el sujeto, la comunidad o el contexto, va a generar normas. Entonces, ahora las normas surgen desde abajo y en algunos contextos incluso de manera horizontal. Postula derechos abstractos como autonomía, libertad, bienestar y hace un lugar para el derecho al bienestar. Entonces, los derechos humanos ahora se manifiestan a partir de esas necesidades específicas de los contextos, al menos pues desde este estudio de la filosofía de los derechos humanos. Y bueno, ya para concluir, porque les platicaba, es una plática muy breve y a manera muy introductoria. Pudiéramos concluir de manera tentativa porque todo esto es un discurso abierto, ¿no? Pero más o menos pudiéramos generar que se sustituye esa presuposición de verdad y consenso forzado por una nueva objetividad. Y no objetividad en el sentido clásico de no sé, eso que se da en un laboratorio, ¿no? Más bien es incluir la intencionalidad propia del sujeto de derecho y a partir de eso gestar estos marcos conceptuales que eventualmente sirven de bandera para tantas causas y para tantos problemas de opresión. La capacidad consensual sobre el discurso de los derechos humanos recae en el reconocimiento de esta autonomía y se retiene, todavía tenemos los mismos problemas, pero ahora
ya desde una postura un poquito más inclusiva, ¿no? Se retiene el problema de la universalidad y de la alta prioridad. Entonces, todavía tenemos los mismos problemas, pero al menos ya no estamos generando más problemas de opresión, ¿no? No estamos tratando de resolver situaciones de opresión con otra opresión de un marco que tal vez no le aplica propiamente a todos los contextos. Y también la forma de llevarlo a cabo luego no es muy genial, ¿no? Cuando suprimes a tu audiencia, pues erradicas la posibilidad de diálogo y la posibilidad de conocerlos. Entonces, pues eso es lo que pasa. Y bueno, estas son las obras que consulté. Particularmente me gustaría jalar su atención a esta obra, Níquel 2018. Este texto es excelente. Por ahí anda circulando alguna versión PDF en internet y sirve mucho para ubicarse en el contexto contemporáneo de lo que se debate en academia. Y bueno, algo que me gusta mucho de este tipo de abordaje es que sí tiene un respeto por el abordaje teórico, pero no se centra nada más en estar arreglando la palabra, ¿no? En estar estirando tanto un texto porque necesitan publicar por cuestiones puramente académicas, ¿no? Está muy aterrizado en problemas contemporáneos y respeta mucho, a pesar de que es un autor pues no dentro de nuestro contexto local, respeta muchísimo la experiencia de teóricos activistas de distintas partes del mundo. Entonces, eso es importante porque tiene un apego al conocimiento que se da desde la trinchera. Y bueno, por ahí había varias fotos de gente que me gusta mucho y si alguna les gustó, pues ahí están señaladas abajo de las obras consultadas. Bueno, y eso es todo. Esa es toda la presentación que les traigo el día de hoy. Si quieren, platicamos. Estaría padre platicar. Es momento de la interacción con los asistentes. Si tienen alguna pregunta, pueden usar el chat con confianza. Por mientras me permito leer unas preguntas que nos mandaron externas. ¿Por qué derechos humanos? ¿Por qué este año nos lo mandan? No entiendo la pregunta. ¿Por qué este año se da en la Semana del Humanismo? No, es que preguntan, ¿por qué está tan presente este año derechos humanos? Ok, bueno, yo creo que todos los años tenemos problemas contundentes, así urgentes en torno a derechos humanos. No sé en particular por qué ahorita en algunas instituciones se estén colgando un poquito más de difundir este tipo de temas. Ciertamente pues habrá por ahí algún interés político, pero creo que este año se ha visibilizado un poquito más la forma en que los sistemas de opresión actúan muchas veces tras bambalinas o muchas veces sin escuchar el abordaje académico y el abordaje activista. Y este año se volvió más obvio porque las cuestiones de inequidad pues nos afectan o las hemos visto más. Sí, creo que la obviedad de algo que ya existía, de algo que ya era un problema, este año se ha vuelto demasiado contundente. Pero sí, no sé si por ahí vaya la pregunta. Sí, no he tenido no he tenido nuevos comentarios. Me permito leer otra. ¿Podría plantear una proyección a corto plazo en relación al desarrollo del concepto de derechos humanos? La respuesta rápida es no, porque soy inductivista y batallo mucho. Bueno, parto del problema de inducción y batallo mucho para hacer proyecciones. Pero creo que definitivamente la inclusión de aspectos transdisciplinarios se está volviendo
muy latente en el análisis de la agencia, porque agencia, por ejemplo, desde epistemología, desde filosofía de la mente, pues, se está estudiando desde muchísimo tiempo, pero siempre se presuponía como una cuestión idealizada o como una cuestión que eventualmente la neurociencia y la psicología nos van a revelar de manera más explícita. Y eso pues claramente es un fallo inmenso de esas áreas de la filosofía, presuponer que eventualmente la ciencia nos revele cómo funciona la agencia activa de una persona. Entonces, afortunadamente, el siglo pasado hubo un giro interesante en estos temas y se ha vuelto un abordaje mucho más transdisciplinario. De hecho, hay incluso, no sé, incursiones dentro de cuestiones artísticas, dentro de cuestiones, bueno, veo que también hay muchos estudios en torno a la filosofía de las emociones y de la aserción de personalidad desde la autoetnografía, ¿no? Entonces veo que se están incluyendo formas que tradicionalmente hubieran sido vetadas de este estudio y espero que eso ayude a una consolidación preliminar, porque creo que esto siempre va a estar cambiando y siempre se va a estar adecuando. Espero que siga cambiando, pero pues eso nos puede ayudar a perfilar un poquito más la riqueza y el aspecto dinámico de las personas y de las necesidades. Entonces son más bien como comentarios esperanzadores, no tanto una proyección. Excelente, maestra. Si no hay otra pregunta. Agradecemos a la maestra Alejandra Olivas la confianza depositada en la Universidad Autónoma de Chihuahua y en nuestra Facultad de Filosofía y Letras para presentar esta ponencia, por lo cual me permito leer la constancia para ella. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia a la maestra Alejandra Olivas Dávila por su valiosa participación como ponente en la ponencia Verdad como Consenso y el Discurso de los Derechos Humanos, llevada a cabo de manera virtual dentro del marco de la 42ª Semana del Humanismo, Cultura de Paz, Desarrollo de Estrategias mediante la Cultura y las Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras, el día 27 de octubre del presente año, de 2 a 3 de la tarde. Firma el director, doctor Armando Villanueva de Ledesma, y el secretario de Extensión, el maestro Alejandro Chávez Ramírez. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues no me queda más que agradecerles a nuestra asistencia. Es así que finalizamos esta ponencia de la Semana del Humanismo. Nos despedimos para seguir a la siguiente mesa dirigida por el Centro de Fortalecimiento Familiar, Zona Norte, DIF estatal, seguida de la participación del cuerpo académico, no sin antes seguir invitándolos a estar pendientes de nuestra programación dentro de la Semana del Humanismo. Mil gracias. Gracias a todos por su